Muy buenos días, tardes, noches. En el momento en que usted lo vea, profesor Lenin Núñez, me presento. Soy Adriana Cristina Rojas Álvarez, integrante de la carrera Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Soy parte del primer semestre y por lo cual en este video hablaré sobre los temas dados en la asignatura Competencias Virtuales, las generalidades y los temas que se presentaron en el primero, segundo y tercer corte. Dentro de los temas que se presentaron en este primer semestre están las generalidades de las TIC aplicadas a la educación, la evolución y la conceptualización, la incorporación de las TIC y las TAC al aprendizaje, las redes avanzadas de aprendizaje como Renata y Colombia Grid, las bases de datos como herramientas de comunicación, entre ellas Process, Herari y el libro, los fundamentos y herramientas para una plataforma virtual, las clases de plataforma, las modalidades, entre ellas Blended Learning y el e-learning, M-learning, entre otras, el rol que desempeña el docente en las clases virtuales, el rol que desempeña el estudiante en las clases virtuales, las herramientas asincrónicas y sincrónicas, los modelos pedagógicos para los ambientes virtuales educativos, entre los cuales se hace una breve comparación entre lo que son los ambientes presenciales y lo que son los ambientes educativos virtuales. Entre ellos también en esa parte se habla del aprendizaje colaborativo, se habla del aprendizaje autónomo, se habla de los modelos de e-learning, entre otras cosas están los objetivos virtuales de aprendizaje o OVAs, entre otras herramientas. Ahí no especificamos más herramientas aparte de las OVAs, sino que dentro de ellas pues se explica la definición, las clases de OVAs, las características principales para el aprendizaje que desarrollan las OVAs, lo que se presenta que son los organizadores gráficos y gestión del conocimiento. Un ejemplo de esto, PowerPoint, y los derechos de autor como tema final, del cual pues se hizo un trabajo investigativo ya para tercer corte. Metiéndonos en el tema de las TIC y las TAC. Primero que todo, definimos las TIC como las herramientas tecnológicas, las tecnologías destinadas a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Toda tecnología que fue inventada para que pudiera haber antes, en los tiempos de antes, no había los celulares que hacen parte de estas TIC y por ende los medios de comunicación eran a través de cartas, a través de mensajeros, entre otras cosas. Entre las TIC también podemos encontrar lo que es su evolución, que consta de, pues, empezamos con las primeras herramientas de comunicación, las cuales son, pues, el papel, que fue creado en Egipto, luego con ciertos descubrimientos en el momento no me acuerdo de pronto del científico, pero hizo un descubrimiento del cual salieron las ondas de radio y por lo cual se pudo hacer la primera comunicación, o sea, se escuchaba y se podían mandar ondas y por lo cual había más facilidad dentro de lo que la comunicación amerita, ¿ya? De ahí en adelante se siguieron creando pues lo del telegrama, lo del telegrama no, varias herramientas que dentro de la evolución de las TIC fueron dando como las bases para lo que es ahora la comunicación actual.
dando paso ya luego a las TAC, que fue la implementación de las TIC a las TAC. O sea, las TAC son los medios que utilizamos las TIC para el aprendizaje, por lo cual estas son ya guiadas para el estudio de pues nosotros, los estudiantes. Son todas aquellas herramientas que son utilizadas para el aprendizaje. Entre ellas se encuentran los correos, las plataformas virtuales, o sea, muchas cosas que de pronto para el desarrollo de nuestro aprendizaje son necesarias. Entre otras cosas, podemos hablar de las redes avanzadas, de las TIC y las TAC. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se utiliza tanto para comunicarnos como para, o sea, utilizando esa misma comunicación para lograr un aprendizaje más fluido, más factible, se podría decir. Entre otras cosas, las bases de datos como herramienta de conocimiento. ¿Qué se puede entender de esto? Como su nombre lo indica, las bases de datos son como, ¿cómo les explico? Como tener un cofrecito y ahí meter varias cosas. Anteriormente se hacía de la manera escrita, solamente se guardaban pues los archivos que eran de pronto más importantes, que eran más como que de pronto a futuro generarían conocimiento, y ciertos archivos pues en el tiempo se perdían. ¿Qué hacen las bases de datos en estos momentos? Los archivos que normalmente teníamos que ir anteriormente, de nuestra época pues no pasamos por eso, pero los que nos antecedieron sí tuvieron esa cuestión. Un ejemplo, mi mamá tuvo que ir a una biblioteca a buscar pues la información necesaria para desarrollar sus trabajos y seguir avanzando en sus estudios, por lo cual esta base de datos pues colaboró mucho en esto, ya que la información que de pronto tardábamos horas, días, hasta exagerando un poco semanas, porque era difícil de encontrar y había que tener tiempo y dinero para poder pues lograr un avance. Todo esto cambia con las bases de datos, pues es más fácil ir buscar dentro de lo que es la plataforma para buscar cierta información que requieran para una investigación, que ir y buscar en un libro en 100 y pico de páginas, 500 páginas, y no encontrar en verdad lo que de pronto pues se requiera para desarrollar el trabajo que al estudiante le manden a hacer, a nosotros nos manden a hacer. Ya con las bases de datos pues se mejora esto, tanto para la educación como para la adquisición de conocimiento, haciendo un poquito más, bueno, alargando un poquito más el tema y explicándoles de pronto lo que no entendieron. Renata es la Red Nacional Académica de la Tecnología Avanzada, abreviado Renata. Es la Red Nacional de Investigación y Educación en Colombia. Están ligados a ella pues la parte académica del país, la parte investigativa, la parte de innovación, también si el sector productivo está ligado ahí, el Estado, todo esto pues se conecta como tal con el mundo. ¿Para qué se crea Renata? Renata es una red que le pertenece a Colombia. ¿Por qué? Porque cada país tiene su propia red. Esta red lo que hace es recopilar datos, ayudar a la conexión, comunicación, o sea, entre otras muchas cosas, guiadas de pronto a la innovación, a la creación de proyectos. Renata, siendo estudiante de la Universidad Popular de Cesar y teniendo un proyecto propio, que de pronto la entidad vea frutos en ese proyecto, puede ser apoyado y por lo tanto puede dar frutos. O sea, en ese sentido puede dar frutos, apoyado, y por lo tanto
voilà, puede dar frutos. O sea, en ese sentido puede dar frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a quedar en un, ay, es mi proyecto de grado y ya, no voy a avanzar más en eso, voy a seguir trabajando. No, la idea es aprovechar cada oportunidad que venga y por lo tanto esta es una de las grandes oportunidades que hay. Se presenta un proyecto bien estructurado que tenga fines de resolver de pronto una necesidad, un problema que esté pasando dentro del país, dentro del mundo, o sea, lo que se quiera resolver, más que todo el país, porque pues lo que se busca es que el país surja, no que se vayan los que van a hacer que surja el país. Entonces, esta red nos ayuda a, pues, muchas cosas. No sé si se entiende, pero su importancia en el país es grande, tanto que puede afectar positivamente, claro está, en el desarrollo del país, en que el país surja, en todo eso, pues puede afectar como tal. Ya pasando de ahí, seguirían pues la base de datos que ya brevemente los expliqué. Antes era el cofre que ya les había mencionado, pero ese cofre era muy limitado, solamente se podía guardar cierto tipo de datos. De ahí seguirían pues la base de datos que ya brevemente los expliqué. Antes era el cofre que ya les había mencionado, pero ese cofre era muy limitado, solamente se podía guardar cierto tipo de archivos, o si no, escrito a mano. Y esos papeles en cierto tiempo se dañan y la información pues se pierde, a menos de que sea renovada. Y renovar 1500 páginas de una sola información necesaria, pues es un poquito cansona. ¿Qué hace esta base de datos? Hacernos la vida más fácil en la búsqueda del conocimiento, claro está. Entre ellas están Podcast, Everdy y el libro. No voy a entrar mucho en énfasis porque básicamente es eso, guardar datos de manera ilimitada, porque se tienen ya de pronto en la nube o hay un almacenamiento ilimitado que lo distribuye por distintas redes y lo que hace es guardar toda la información necesaria para lo académico, lo personal, de todo. Luego de esto voy a hablar acerca de pues, los fundamentos y la herramienta de una plataforma virtual. Aquí voy a explicar primero qué es una plataforma virtual. Fácil. Se puede decir que una plataforma virtual es, como tal, son programas, softwares orientados a la internet. Se utilizan principalmente para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. Permite mejorar la comunicación alumno-docente, alumno-alumno y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo. ¿Cómo así el aprendizaje individual y colectivo? ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona, estudiante, busca información que le es necesaria o que de pronto puede nutrirlo más acerca de el tema que van a dar, las clases que van a dar, que sabe que de pronto en algún punto sea avanzado, sea corto, a largo plazo, se vaya a dar el tema en la clase, lo vaya a dar el profesor, pues el alumno que hace este tipo de aprendizaje se adelanta y pues por consiguiente mejora, da buenos resultados y como es un aprendizaje autónomo, que yo voy a buscar esa información porque yo quiero nutrirme más, es más significativo para la memoria, por lo cual se queda ya prácticamente aprendido. Sería repasarlo y es un punto importante de tu mente que lo vas a estar recordando, entonces es aprendizaje significativo y por lo tanto influye mucho en el desarrollo de ese aprendizaje significativo y por lo tanto influye mucho en el desarrollo de aprendizaje. Entonces, por eso.
En cuanto a lo colectivo, quiere decir el grupo de estudiantes que consiguen la información, se ayudan entre sí, entre otras cuestiones. Cuando hablamos de alumno y docente, el docente dentro de las plataformas virtuales puede dejar actividades como por ejemplo foros, entrega de notas, entrega de notas no, pero sí puede utilizar este medio para dejar las notas, claro está. Entrega de talleres, entrega de ensayos, o sea, todos los trabajos que de pronto al profesor se le ocurran, el alumno los puede realizar y entregar por este medio, para el cual no se haga presencial, nada más sea virtual y el profesor pues se le facilite acceder a esta información, por lo cual las plataformas virtuales cambian la manera en que se educa. En antes y después, la educación tradicional y la de ahora, hay mucha diferencia. Y más, pues con esta pandemia. Después de esto de plataformas virtuales, se accede a las modalidades, que son Blended Learning y e-Learning. ¿Qué quiere decir esto? Pues dice que pues ya estas serían como las plataformas, una de las plataformas, e-learning. Es como un campus virtual, es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia. Lo que les mencionaba ahorita, el docente deja sus actividades y tal como deja sus actividades, deja sus notas, puede dejar el material de apoyo y por lo tanto también la información que de pronto le quiera transmitir a su alumno por medio de este tipo de plataforma, por lo cual es muy importante para la educación, más en estos tiempos de pandemia, como ya lo había mencionado anteriormente. Ya sabiendo esto, pasamos a lo que son las herramientas asincrónicas y sincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Las herramientas asincrónicas son aquellas en las cuales la información es transmitida pues en un cierto tiempo. Hay un cierto intervalo de tiempo en donde no es instantáneo. La información llega después. No es tampoco que se tarde una hora, pero sí llega después. Entonces por esto es asincrónica. La sincrónica es al contrario. Yo te estoy hablando a ti y tú me respondes. Esa es comunicación asincrónica. Por lo tanto, un ejemplo de esto, de la comunicación sincrónica, sería pues el Meet. Cuando damos clase con un profesor, ya está la comunicación sincrónica. ¿Por qué? Porque él nos da una información y nosotros podemos responder de una vez. La sincrónica vendría siendo cuando de pronto entregamos un taller por medio del correo. Por medio del correo nada más te tomas el cierto tiempo para enviar el correo y mientras que se envía esperas respuesta. Por lo tanto, la información no llega al mismo intervalo de tiempo. O sea, tú la envías y no llega en ese instante. No, espera un tiempo y luego llega la información. Por lo cual es asincrónica. Llega después. Se tarda un poquito. Entre otras de comunicación asincrónica encontramos pues también lo que son los blogs, los foros, porque el profesor, voy a poner un ejemplo, el profesor puede dar el comunicado el día jueves a las 12 del mediodía y a lo que hay que responderle al comunicado, sea un foro, sea una actividad que dejó, lo que sea, uno tiene un cierto tiempo para responderla o en ese preciso instante no se puede porque de pronto al momento del profesor entregar la información haya fallos dentro de lo que sería la red y no tanto fallos, sino se envía la información y ellos dejan un cierto tiempo para que nosotros entreguemos esa información. Entonces es asincrónica. Otra cosa que se podría decir de la sincrónica sería al momento de las llamadas también, porque le estoy hablando a la persona y la persona me está respondiendo en el instante, por eso es sincrónica como tal.
Ya dejando este tema de lado, es importante porque las herramientas sincrónicas y asincrónicas hacen parte de la educación, la comunicación, entre otras muchas cosas más. Vamos a pasar a otro tema, que son los modelos pedagógicos para los ambientes virtuales educativos. Vamos a comparar los ambientes educativos virtuales con los presenciales, que tienen uno y que tiene el otro que no tengan, o sea, su contrario. Los presenciales constaban en que el alumno pues era recesivo ante la información que se le daba en ese momento. No tenía de pronto un cierto tiempo para verificar en el instante que lo que dijera el profesor fuera en verdad cierto. En cambio, en lo virtual, de pronto el profesor da un concepto, un alumno X queda un poco como que dudoso acerca de la información. Obviamente el profesor está dando pues lo que sabe y el estudiante, bueno, voy a buscar esa información mientras el profesor pues nos sigue explicando. El estudiante busca esa información y se da cuenta de que de pronto en todo lo que le dijo el profesor hay un error. Ese pequeño error, ese estudiante se lo puede comunicar al profesor y ya no sería como antes, que el profesor todo lo que decía, eso era. No, ya no. Lo que se hace ahora es verificar que esa información sea correcta, verificar la fuente de donde fue sacada esa información y si hay un error, corregirlo. Entonces, la información virtual, no, mentira, la educación virtual tiene sus ventajas. Tiene sus desventajas en de pronto que el estudiante no cuente con la red, no cuente con internet, no cuente con red wifi. En el momento, pues, la red, el fluido eléctrico se le vaya, se corte la luz, ¿qué se puede hacer ahí? Otra cosa sería también, pues, que la plataforma se caiga. En presencial, la plataforma no se cae. ¿Por qué? Porque estamos ahí, o sea, no hay plataforma, ya. No hay plataforma y por lo tanto no hay riesgo a que no haya internet, se caiga, todo eso. No, porque el conocimiento ya lo tiene el docente. El docente lo que se encarga en lo presencial es de instruir a sus alumnos a que la información que tengan, que de pronto no les parezca como de la mayor veracidad posible, la investiguen. Claro está, teniendo varios puntos en cuenta. Ya con la virtual, pues ya la expliqué, sería así. En la presencial, de pronto ¿qué se puede hacer ahí? Otra cosa sería también, pues, que la plataforma se caiga. En presencial, la plataforma no se cae. ¿Por qué? Porque estamos ahí, o sea, no hay plataforma, ya. No hay plataforma y por lo tanto no hay riesgo a que no haya internet, se caiga, todo eso. No, porque el conocimiento ya lo tiene el docente. El docente lo que se encarga en lo presencial es de instruir a sus alumnos a que la información que tengan, que de pronto no les parezca como de la mayor veracidad posible, la investiguen. Claro está, teniendo varios puntos en cuenta. Ya con la virtual, pues ya la expliqué, sería así. En la presencial, de pronto la entrega de trabajos o la entrega de trabajos o las actividades evaluativas sean más fáciles en lo virtual que en lo presencial. ¿Por qué? En la entrega de trabajos en lo virtual es un formato Word. Se busca la información y, claro, con el propio conocimiento de uno, más lo que en la red se encuentra, se modifica, se cambia y se le da lo que el profesor pidió. En cambio, en lo presencial hay gasto de material,
hay que entregarlo pues con la mejor letra del mundo algunos. Dentro de los métodos de aprendizaje de los cuales hablamos, comparando la educación virtual con la educación presencial, tipo presencial, hablamos sobre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo. ¿Qué quiere decir aprendizaje colaborativo? Es cuando dos o más personas colaboran entre sí, como su mismo nombre lo dice, aprendizaje colaborativo, colaboran entre sí para adquirir conocimiento, aprender. En pocas palabras, aprender en conjunto, con la ayuda de otra persona. El autónomo es todo lo contrario. Tú aprendes por lo que tú buscas, por lo que tú investigas. Por eso no es en conjunto, es lo que tú decidas investigar, lo que tú decidas avanzar en cuanto a lo que es pues lo tuyo. Y después de esto vendrían lo que son los modelos de educación e-learning. ¿Qué quiere decir esto? Es la educación ya por medios prácticamente solamente virtual. Lo que está pasando en este tiempo de pandemia, por obvias razones no se puede asistir de manera presencial y se utilizan lo que ya mencionamos antes, las plataformas virtuales, las bases de datos, todos estos medios para poder seguir aprendiendo y no detenernos y no dejar que de pronto la no presencialidad sea un obstáculo, sino que sea más bien como que aprovechar la virtualidad, porque de hecho ese es el modelo como tal, virtual. Todo lo que se pueda de manera virtual, ese es el modelo. Ya, aprender de la manera con las herramientas virtuales y todo lo que indique. Ya como último, pasamos a lo que son las OAS, que son los objetos virtuales de aprendizaje. Esto como tal es las OAS son los objetos virtuales de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Son herramientas digitales que se utilizan en la educación virtual. Dentro de su metodología utilizan las TIC, las tecnologías dispuestas a la comunicación, para decirlo así, como complemento para los procesos de enseñanza, de entorno de aprendizaje, mediados por estas tecnologías. O sea, todo virtual, por lo cual se requiere que la información y la adquisición del conocimiento sea de manera virtual. Y como es necesario herramientas, así como son necesarios pues los cuadernos de manera presencial, aquí son necesarias estas herramientas para el desarrollo de las clases, de toda la cuestión educativa, pero de manera virtual. Por ende, es necesario que estén las OAS, existan. Estos objetos presentan una variedad de recursos didácticos, tales como videos, audios, animaciones, documentos interactivos, mapas mentales, colección de imágenes o cualquier otro tipo de elemento que presente un contenido por el cual se transmita un conocimiento y se logre un aprendizaje. Las OAS en la educación virtual requieren de una estructura general que contiene objetivo, un contenido, una actividad de aprendizaje y un mecanismo de evaluación, por así decirlo. Este recurso didáctico del que se habla, OAS, es independiente, es decir, es creado para ser reutilizable en varios contextos, ya sea de manera educativa o en distintos dispositivos. Las OAS pueden desarrollar diversos formatos como HTML, XML, JPEG, PDF, Flash, GIF, etc. Entre todos los que hay, incluidas Word, PowerPoint, entre otras, que sean compatibles con distintos programas, que está.
Es recomendable que se estructure cuando se utilizan las OVAs bajo un paquete de estandarización como SCORE. ¿Qué ventajas de pronto hay en las OVAs? Son reutilizables, son compatibles, son estructuradas, son atemporales. ¿Qué quiere decir atemporales? Que no pierden vigencia en el tiempo ni los contenidos que se utilizan. Se puede crear en PowerPoint unas diapositivas que presenten el tema que yo les traté hoy. Lo pueden presentar en PowerPoint, se da todo el tema como tal, se ponen las clasificaciones, digamos, de lectura. Se ponen las clasificaciones de la lectura, tipo de lectura, etc. Toda esa información puede ser reutilizada porque es cierta y verdadera y por lo tanto genera conocimiento y genera ya como material de aprendizaje. Se puede utilizar fresco para otra clase como tal. Las herramientas que desarrollan la OVA puede ser, o sea, las herramientas para desarrollar una OVA pueden ser de su propio ritmo. Claro está, al ritmo del estudiante como tal. Esto se puede realizar de una forma independiente. De igual forma, las personas que estén encargadas de prestarle atención a los niños al momento de su educación, pues deben estar presentes ahí como tutores, no dejarlos como con estas herramientas un poco confundidos. Entonces es necesario de pronto la presencia de su acudiente, sí, se podría decir. No es tan relevante esta información que acabo de dar, pero es algo que pues se tenía que decir y se dijo. Para esto se debe contemplar la pedagogía, el contenido, el soporte tecnológico y el objetivo de su creación, porque se crea, que en la pedagogía cómo se utilizaría para que los niños de pronto entendieran, se les fuera fácil, porque eso es lo que hace la pedagogía, que todo aprendizaje que quiera dar a entender un docente pueda ser transmitida de la mejor manera posible y en la que se le haga más fácil, por decirlo así, a el estudiante aprender como tal, ya, por utilizar este conocimiento, esta herramienta que es la OVA y los materiales que son pues reciclables. Como ya dije, las diapositivas y todo eso son esenciales para la educación de hoy. Se puede decir que es un contenido flexible e interactivo, puede ser adaptado a distintos métodos didácticos en lo que se dice la pedagogía. Se pueden incorporar a multiplataformas, no es solamente una plataforma como tal, porque pues es mejor así, no es como tener un solo conector y ese hay que utilizarlo todo el tiempo. No, tienes varios conectores, tú eliges de pronto de dónde sacar esa información, de dónde adquirirla o de dónde por lo menos convertir esa información en otro archivo que de pronto te sirva más del que ya estaba inicialmente. También te da como opción para editarlo, se podría decir, ya, pero eso es dentro de las herramientas que se utilizan para crear el contenido. Pues dentro de esta herramienta está Animatron, Seedshare, Pictochart, Beyond, Photojet, entre otras, que son utilizadas pues para la adquisición de conocimiento por medio del material, ya, y como tal la creación de ese material. Entonces son muy necesarias. Ya sabiendo qué son las OVAs y de pronto su clasificación dentro del contexto que yo les di, entramos a lo que es el derecho de autor, que se conoce como el conjunto de normas jurídicas y principios
que afirma los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. ¿Qué quiere decir esto? Si de pronto hay otra persona utilizando mi video en estos momentos, yo puedo, como es de mi autoría, puedo decir que en el caso de YouTube está haciendo copyright, que es invalidar los derechos que tengo yo como autora de este video. Por lo tanto, es crucial al momento de realizar de pronto un artículo científico que se especifique quién es el autor de dicho artículo científico, porque puede ser utilizado, puede ser plagiado y por ende pues se pierde esa información, y como no tiene derecho de autor, no se sabe que es tuya tu información, tuya, tú lo que hiciste, en este caso mi video, pierdo todo derecho y pueden utilizar el video para lo que se les dé la gana. Y pueden ganar con ese video porque yo no tengo como tal los derechos de autor, entonces pierdo ahí. Hay que tener muy en cuenta esto cuando se realizan los trabajos para no generar plagio. Cuando se realiza de pronto un ensayo o un foro, hay que tener en cuenta la información que es suministrada al foro o al ensayo. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente copiar y pegar. No se puede. Tiene que haber una estructura, tenemos que pensar por nuestra propia cuenta y obviamente sacar de ahí un producto. No podemos como echarlo todo a lo fácil, porque existe este tipo de cosas que es el derecho de autor, y por lo cual pues de pronto nos ganaríamos un problema innecesario, porque la mente del ser humano es creativa, lo único que lo limita es la propia mente. La propia persona se limita. Entonces hay contenido que se puede generar, solo que se limita. Ya sería todo explicado de lo que pasó el primer semestre en la asignatura Competencias Virtuales. Listo. Sería todo por hoy y por siempre. Y nada, gracias por ver. Profesor Lenin Núñez. Ya no joda, madre.